Charlie Munger, uno de los inversores más exitosos de nuestra generación y ex socio de Warren Buffett, no salvaba a pilotos durante la Segunda Guerra Mundial preguntándose cómo mantenerlos vivos, sino que se preguntaba todo lo contrario, cómo matarlos. Y luego evitaba exactamente ese tipo de escenarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, como meteorólogo de The Army Air Corps, Munger aplicó una lógica brutalmente simple. En vez de preguntarse cómo autorizo vuelos seguros, se preguntó lo siguiente: ¿cómo mueren realmente los pilotos de la forma más rápida y sencilla? Y las respuestas fueron muy claras. Hielo en las alas, es decir, el avión se cae, y en segundo lugar, rutas largas sin combustible suficiente. Es decir, el avión de nuevo se cae. Entonces, su estrategia fue muy sencilla. Tan sencilla que muchas personas a día de hoy no aplican este criterio en el sector de activos digitales. Mantenerse básicamente a kilómetros de esas condiciones. Hoy, 80 años después, esa misma lógica puede estar siendo aplicada, pero no para salvar pilotos, sino para salvar el dólar. O como siempre digo, no al dólar, sino las funciones del dólar. La pregunta obvia que todo el mundo hace es: ¿cómo mantiene Estados Unidos el dólar como moneda de reserva mundial? Pero esta realmente es la pregunta equivocada. Todo el mundo está pensando en qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos para mantener la hegemonía del dólar. La pregunta correcta en realidad, al estilo de Munger, sería la siguiente: ¿cómo se mata al dólar de la forma más rápida y eficiente posible? Si tú fueras China, si tú fueras Rusia, si fueras Putin o si fueras los BRICS al completo, ¿qué harías para destruir la hegemonía del dólar? Y es que las respuestas a esta pregunta no son ideológicas, son estructurales. Y te voy a explicar 5 formas de hacerlo de una forma muy sencilla. En primer lugar, crear una alternativa más estable durante una crisis fiscal de Estados Unidos. En segundo lugar, desdolarizar el 70 o el 80% del comercio energético. En tercer lugar, construir un sistema de pagos paralelo resistente a sanciones. En cuarto lugar, forzar a exportadores de commodities a exigir otra moneda. Y en quinto lugar, provocar o aprovechar una crisis de deuda estadounidense que rompa la confianza global. Eso equivaldría al icing de los pilotos durante la Segunda Guerra Mundial, pero con el dólar. Eso es el combustible insuficiente. Esas son las condiciones que matan al dólar. Y ahora analicémoslo de la forma contraria. Si estuvieras en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, no me centraría primero en promover el dólar. Me centraría en evitar esas 5 condiciones asesinas. ¿Eso qué significa? No abusar de sanciones financieras indiscriminadamente. Cada sanción masiva acelera básicamente el desarrollo de sistemas alternativos. En segundo lugar, mantendría la percepción de solvencia fiscal, es decir, no permitir que la deuda parezca terminal, que parezca impagable. En tercer lugar, blindaría el petrodólar, es decir, haría un refuerzo diplomático extremo con Arabia Saudita, Emiratos y los productores del petróleo clave. En cuarto lugar, evitaría que una red de pagos alternativa se vuelva más eficiente que SWIFT. Y en quinto lugar, mantendría la narrativa de que el dólar sigue siendo el activo más natural y líquido del planeta. No se trata de expansión, se trata de evitar la muerte estructural. Y te estás preguntando, pues oye, si esto es el objetivo de la comunidad de inteligencia, en realidad estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo cómo estos 5 puntos están siendo atacados de forma simultánea a la vez en el tiempo. Estados Unidos está provocando, según el análisis del propio Charlie Munger, la muerte de sus pilotos. Estados Unidos está mandando, según el escenario que te he descrito al principio de este vídeo, a sus pilotos a zonas en las que no hay suficiente gasolina para volver, con lo cual el avión se cae, o a zonas donde el hielo aparece y como consecuencia el avión también se cae. Pregúntate por qué Estados Unidos provocaría de forma intencionada la caída del petrodólar. Estados Unidos está dinamitando los 5 puntos que te acabo de describir. Y vamos a recopilar los puntos, los 5 puntos y los 5 eventos que están provocando que esos 5 puntos ocurran de forma simultánea. No de forma simultánea, pero de una forma muy comprimida en el tiempo. En primer lugar, no abusar de las sanciones financieras indiscriminadamente. Lo vimos con la guerra de Rusia, con la guerra de Ucrania y Rusia. SWIFT se instrumentalizó y hemos visto cómo Rusia no está demasiado contento con ese escenario. Sus activos han sido congelados. Las casas de compensación europeas, una de ellas en concreto, ha congelado casi 300.000 millones de dólares, cuya rentabilidad se quería utilizar para atacar a Rusia, rompiendo toda la confianza de los BRICS con Estados Unidos. En segundo lugar, mantener la percepción de solvencia fiscal. ¿Te parece que con la deuda de Estados Unidos están siendo solventes fiscalmente o que el problema va a seguir acentuándose? En tercer lugar, blindar el petrodólar. Hemos visto a raíz de lo que está ocurriendo con el Estrecho de Hormuz que está ocurriendo todo lo contrario. Estados Unidos ha roto el petrodólar. Esto no es evidente todavía, pero te quiero poner a continuación el siguiente artículo. Ray Dalio acaba de publicar hace unos minutos el siguiente artículo que se ha hecho muy viral en apenas unas horas. Y el título es el siguiente:
todo se reduce a quién controla el estrecho de Hormuz. Y pone entre comillas la batalla final. Presta atención porque realmente es para analizar qué está ocurriendo y por qué el estrecho de Hormuz es especialmente importante. Y Rey Dalio cita las palabras textuales de un mando militar iraní. Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a compañías petroleras de la región que sean propiedad parcial de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán destruidas y reducidas a cenizas de inmediato. Eso es lo que intentarán. Si la administración de Trump logra que otros países se unan a ella a reabrir el estrecho de Hormuz, enviando buques de guerra para brindar escolta segura, veremos si esa es la solución. Eso es lo que escribe Rey Dalio hace unos minutos. Los efectos directos e indirectos de esta batalla final se extenderán por todo el mundo, afectando los flujos comerciales, los flujos de capital, los acontecimientos geopolíticos con China, Rusia, Corea del Norte, Cuba, Ucrania, Europa, India, Japón, etc. También escribe lo siguiente: Estados Unidos no tiene la capacidad de librar múltiples guerras. Quizá por eso China esté moviendo una flota de una forma bastante sospechosa durante las últimas horas rodeando Taiwán, porque sabe que con el foco puesto en Irán y con el foco puesto también en Ucrania, es muy difícil que puedan poner el foco en Taiwán de forma simultánea en tres frentes diferentes, sabiendo que Cuba también está en el roadmap. Y deja caer la siguiente idea: lo que suceda a continuación, ya sea dejar a Hormuz en manos iraníes o arrebatárselas, probablemente será la peor fase del conflicto. Y deja bastante claro que el gran perdedor va a ser Estados Unidos, aunque acabe ganando, porque la pregunta es ¿a qué precio? E Irán será visto como el gran ganador, a pesar de que acabe perdiendo, porque las consecuencias pueden ser muy muy graves. Pero volviendo al contexto de Charlie Munger y su tesis de cómo evitar que Estados Unidos sea atacada. En cuarto lugar, explicaba que lo que había que hacer era evitar una red de pagos alternativa. Y hemos visto que está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, evitar que nazca una red de pagos alternativa que se vuelva más eficiente que SWIFT. Y hemos visto que, de hecho, ha ocurrido esto con Enbridge, con BRICS-Pay y muchísimas alternativas que están siendo construidas de forma simultánea y que ha sido construido en el pasado utilizando activos digitales como mecanismo de liquidación. En quinto lugar, mantener la narrativa de que el dólar sigue siendo el activo más neutral y líquido del planeta. Cosa que estamos viendo que está dejando de ser así, porque vamos a ver que hay una crisis de liquidez y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién está en posición de solucionar esa crisis de liquidez? El estrecho de Hormuz no es solo geopolítica, es un nodo de supervivencia del dólar. Si el comercio energético deja de facturarse en dólares, la demanda estructural cae y por eso Estados Unidos quiere proteger las rutas marítimas. Pero es que hay algo todavía más sofisticado. De hecho, lo que te acabo de contar ya está ocurriendo. Irán está dejando pasar a los petroleros que pagan en yuanes. No aceptan dólares. Esta situación no es sostenible y va a dar lugar, desde mi punto de vista, a un nuevo Bretton Woods 2.0. Porque Estados Unidos no va a aceptar yuanes e Irán no va a aceptar dólares. Pero lo que sí quieren aceptar los dos son metales preciosos, oro. Y la pregunta es, ¿cómo liquidas ese metal precioso, el oro? Desde mi punto de vista, con activos digitales, con divisas neutro, no controladas por ningún país. Igual que utiliza China WWW o HTTPS, que son tecnologías americanas. Open source, que todo el mundo puede comprobar quién está detrás. Esa es la gran diferencia entre usar divisas nacionales y usar activos digitales neutro, como es el caso de XRPL. Y lo que estamos viviendo no es nada nuevo, se ha repetido muchísimas veces en la historia. El último ejemplo es Reino Unido. Estados Unidos protege físicamente los mares. Londres perdió el control de los mares, de las rutas comerciales, y ya no tiene la flota que tenía en el pasado, pero controla el seguro de los barcos. Y como consecuencia, controla a través de este mecanismo las rutas comerciales. Si Lloyds decide en la City de Londres que una ruta no es asegurable, los barcos no navegan. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. No necesitan disparar, no necesitan bloquear físicamente un estrecho. Basta con hacer inviable el riesgo financiero. Eso no es soft power, eso es poder estructural y por eso el Imperio Británico realmente nunca desapareció del todo, simplemente mutó. Reconvirtió su arquitectura financiera en algo muchísimo más sutil. De hecho, si comparas y superpones el mapa de los paraísos fiscales con el mapa de las antiguas colonias del Reino Unido, te vas a dar cuenta de que hay una similitud bastante llamativa. Reino Unido, a pesar de que ha dejado de ser una potencia militar, sigue ejerciendo un control financiero importantísimo. Y es que aquí es donde viene la transición histórica que llevo explicando en los últimos vídeos. Antes se controlaba el mar y ahora se controlan los seguros. En un futuro se controlarán los raíles digitales.
Si el comercio mundial se digitaliza, el poder no estará solamente en proteger las rutas físicas, sino estará en controlar la infraestructura de liquidación. Si un sistema de pagos alternativo se vuelve más rápido, más barato y resistente a sanciones, entonces eso es el equivalente moderno de perder el mar. Aquí es donde entra la lógica fría. Estados Unidos no puede permitir que otro bloque controle el protocolo global de liquidación, es decir, que se utilice el yuan o el yen o el euro para liquidar transacciones internacionales, porque el día que el comercio energético, las commodities y el comercio internacional liquiden mayoritariamente fuera del sistema dolarizado, el dólar no muere lentamente, colapsa por pérdida de su función. Y Estados Unidos a día de hoy todavía se encuentra en una posición de colapsar él mismo el sistema para imponer el siguiente y forzar a los demás a utilizar el sistema que ellos quieren mientras aún tienen relevancia. La estrategia de Munger aplicada al dólar sería la siguiente: mantenerse a kilómetros de la crisis fiscal terminal, del petrodólar colapsando, de una red alternativa más eficiente y de una narrativa antidólar consolidada. Pero estamos viendo cómo se cumplen todos estos puntos de forma simultánea. Y aquí es donde entra XRP. No estamos hablando de sustituir el dólar como unidad de cuenta mañana, sino que estamos hablando de sustituir sus funciones operativas antes de que otro lo haga. Si el comercio global se va hacia una liquidación instantánea, la tokenización de activos, CBDCs interoperables y una infraestructura DLT, entonces necesitas un activo puente, neutral, rápido y líquido. Y XRP fue diseñado exactamente para eso, no para reemplazar al dólar políticamente, sino para mantener la centralidad del sistema bajo una infraestructura donde Estados Unidos siga influyendo, o que al menos no influyan otros países. Lo mismo que hicieron con ARPANET. Es el equivalente digital del seguro marítimo de Londres. Si quieres liquidar eficientemente, necesitas pasar por el rail. Y quien controla el rail, controla el sistema. O más bien debería decir, quien no controla el rail, no tiene poder de decisión. Y si descentralizas esa fase, te aseguras de que ningún otro país es capaz de hacerte a ti lo que tú le has hecho durante los últimos 100 años. La doctrina real no es promocionar el dólar, que lógicamente lo están haciendo con la legislación de monedas estables, haciendo que el dólar se expanda on-chain, sino que el objetivo es evitar su muerte estructural. Como diría Munger, no te obsesiones con volar más alto, obsesiónate con no entrar en el hielo. Si el mundo va hacia finanzas digitales, Estados Unidos no puede permitir que ese sistema lo controle otro bloque. Esto no es ideología, es supervivencia estratégica. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, puedes recibir un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando verifiques tu cuenta y operes con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, que muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.